Bueno, buenas noches, bienvenidos todos a la presentación del libro. Por aquí tenemos un ejemplar, ¿me dejas mostrárselos, Rodrigo? Este es el ejemplar del libro. No tenemos más ejemplares, no tenemos suficientes para repartir, pero sí tenemos un código QL que está en la mesa de la entrada. Pueden a partir de ahí bajarlo en formato digital para que puedan tener su copia en sus propios dispositivos. Pues bienvenidos a la Universidad Ort. Hoy estamos haciendo esta presentación y solo quiero presentarles a quien va a estar como moderador para la presentación del libro, que es el maestro Daniel Gamboa Gálvez. Brevemente, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora, y cuenta con diplomados en procesos de innovación en el ITAM y de evaluación con enfoque a resultados de desarrollo y gobierno abierto, ambos de CEPAL, y funge actualmente como subdirector de política de cooperación internacional para el desarrollo en la Agencia Mexicana para Cooperación, AMEXID, y apoyando la participación de México en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, alineada a la Agenda 2030. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Daniel. Muchas gracias, Daniel. No, gracias por la invitación. Trataré de ser lo más breve porque sé que el tema es de interés para el público, y queremos agradecer también la red comunitaria Sonora que nos acompaña en las instalaciones de la Fundación Tichi Muñoz. Todos sean bienvenidos y bueno, agradecer el espacio y la oportunidad en nombre de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, AMEXID. Nada más, si me permiten brevemente comunicar que bueno, actualmente AMEXID estrena nuevo titular. El embajador Agustín García López es el nuevo director ejecutivo de la agencia, entonces estamos ahorita en un proceso interno de ajustes y demás, pero sepan que para la agencia es muy importante la colaboración en temas de desarrollo con sociedad civil, con las fundaciones filantrópicas de México, más allá de la colaboración en foros y demás, sino el aterrizaje ya en iniciativas o proyectos concretos de desarrollo en México y también en otros países. Entonces siéntense que tenemos las puertas abiertas para acercarse si tienen inquietudes de iniciar iniciativas de desarrollo en México, fuera, y ver cómo podemos encontrar sinergias o esquemas de colaboración complementarios. Con mucho gusto, la AMEXID tiene un área específicamente para vinculación con sociedad civil, y todo esto porque precisamente México participa en la ACCED, en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz, donde los temas de colaboración multiactor son fundamental como un principio de eficacia de la cooperación. Entonces ya hasta ahí el comercial, y voy a pasar a hacer las debidas presentaciones del panel que nos acompaña. Tenemos a la maestra Lorena Cortés Vázquez, quien es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo y en Desarrollo por la Universidad Politécnica de Madrid, con diplomados en Gobernanza Global del Instituto de Desarrollo Alemán y GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación. Se ha desempeñado en la Secretaría de la Reforma Agraria y en el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad, la FONAES. Desde 2008 forma parte del equipo operativo de CEMEFI y desde 2011 es directora de investigación en la misma institución. Y bueno, es toda una experta en temas de sociedad civil y tercer sector en México y otros países. Entonces, gracias por estar aquí, Lorena, y también agradecerle al maestro Carlos Gabriel Chávez Becker, profesor investigador en la UAM Lerma, específicamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también aquí en la Universidad ORT, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría en Estudios Políticos y Sociales, con mención honorífica, y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, con orientación en Ciencia Política en la UNAM. Tiene experiencia como evaluador de programas, coordinación, consultoría e investigación de proyectos orientados al fortalecimiento del sector social, y ha participado, por lo tanto, en numerosas investigaciones y publicaciones especializadas en el tema, representante del sector académico, profesional y científico en el Consejo Técnico Consultivo del Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Gracias por acompañarnos hoy. También nos acompaña el doctor Humberto Muñoz Grande, con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con tesis sobre sociedad civil
premiada en el 12º Congreso sobre el Tercer Sector. Es miembro de Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Actualmente, el doctor Muñoz colabora con la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector en la Universidad de Anáhuac y la Universidad ORT México. Es también miembro del Consejo Técnico Consultivo como secretario ejecutivo y cuenta con publicaciones especializadas como es el libro Entrampado Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México y es socio fundador del Grupo Tercer Sector. Les agradecemos al doctor Muñoz que nos acompaña en la presentación de esta publicación y asimismo al maestro Rodrigo Villar Gómez, consultor, antropólogo especializado en el área de planeación y administración de políticas sociales de la Universidad de Harvard, con 30 años de experiencia en proyectos de desarrollo social en diferentes países de América Latina. Sus campos de especialización se centran en política social, inversión privada, desarrollo comunitario y responsabilidad social empresarial. Ha colaborado con la Fundación Interamericana para la creación y fortalecimiento de la Red América y el Programa de Filantropía, Sociedad Civil y Cambio Social en las Américas de la Universidad de Harvard, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial. Y no menos importante, la participación de la maestra Lorena López Chacón, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y actualmente es responsable del componente sector privado en la cooperación internacional en el proyecto de fortalecimiento institucional de la MEXIT que implementa la GIZ. Entre sus publicaciones destacan la construcción de la Agenda Post-2015, contribuciones desde la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo, en un libro coordinado por los doctores Carlos Domínguez y Simona Ducatello del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin mayores pormenores, le agradecemos la asistencia y bueno, doy la palabra a los panelistas para la presentación del libro. Muchas gracias, pues un placer estar aquí y gracias nuevamente por tomar en cuenta este estudio que hemos realizado. Mi papel es comentarles brevemente los antecedentes de este proyecto, cómo inició, por qué nos pareció relevante desde sociedad civil y comentarles posteriormente cómo lo hemos o estamos empezando a aplicar los resultados. Esto surgió por un acercamiento que hace la OSD al CEMEFI, porque dentro de la OCDE existe una red internacional de fundaciones y esta red tiene por objetivo mucho compartir experiencias, mucho tema de peer learning, pero también ciertas reflexiones en torno a cómo desde sociedad civil se puede trabajar con diferentes actores estratégicos, pueden ser empresas, puede ser gobierno y demás. Y en este caso en particular desarrollaron una propuesta específica para trabajar de la mano con gobierno en el entendido o bajo la hipótesis que se pueden potencializar los resultados derivados de estas alianzas, sociedad civil, fundaciones y gobierno. En particular, el tema fundaciones es el que nos aqueja en este momento porque a escala internacional puede quedar muy claro cuál es el rol de las fundaciones y muchos de los organismos internacionales, y por ello la OCDE tiene esta red en particular, conocen el interés y la aportación que puede hacerse desde este mundo del tercer sector, particularmente desde los donantes, pero no necesariamente sucede así en todos los países, ni siquiera en todos los países miembros de la OCDE. Así es que desde esa perspectiva desarrollan un documento que se llama, o que lo tradujimos al español como Directrices para un Compromiso Filantrópico Eficaz, que básicamente son recomendaciones bastante sencillas y bastante claras en materia de cómo interactuar y cómo interrelacionarse entre gobiernos y fundaciones. Desarrollan este documento y lo que querían ver era participar con diversos países interesados en aterrizar esas líneas y esas directrices a el componente nación. Cuando se acercan a CEMEFI les decimos, bueno, el tema sin duda es interesante, sin embargo necesitamos echarnos un paso para atrás y antes de tratar de ver cómo podemos implementar estas directrices o si ya se implementan de alguna manera y habrá que sistematizarlas, tenemos que contar con un diagnóstico real de cuál es la relación actual entre las fundaciones y el gobierno, porque si bien teníamos una serie de hipótesis alrededor, como por ejemplo que no había demasiada relación o que la relación existía
existía, pero no de manera institucionalizada, cuestiones por el estilo, se quedaban meramente en una cuestión de hipótesis y en todo caso no teníamos la certeza de qué estaba pasando en este mundo y en esta interacción. Y buscan a CEMEFI porque contamos ya dentro de nuestra membresía con un número importante de las fundaciones mexicanas quizás más relevantes a escala nacional, algunas internacionales incluso, pero también porque tenemos como parte de nuestro trabajo integral una vinculación natural con gobierno a escala federal. Y eso es importante comentarlos porque también desde un principio, al hacer este análisis, decidimos acotar mucho la investigación y decir, bueno, existen muchos mundos de trabajo entre fundaciones y gobierno, y nosotros solo nos podemos acotar a uno de ellos, que es la escala federal, sabiendo que quizás mucho del trabajo se desarrolla a escala estatal y aún a escala local o municipal y hasta comunitaria, ¿no? Pero no llegamos a ese nivel de desagregación, al menos no dentro de la perspectiva de CEMEFI, y sabíamos que aún a este nivel más agregado que comento, más a escala nacional y federal, teníamos muchas fallas de información o muchos huecos de información que eran importantes de llenar antes de pensar en cómo pues primero sistematizar y luego hacer nuestras el tema de las directrices. En ese tenor es que se nos ocurre empezar a buscar aliados, OCDE y CEMEFI, para ver cómo podíamos desarrollar esto. Y en algún momento, creo que de iluminación, se nos ocurre acercarnos a Amexid, con quienes ya teníamos cierta vinculación, y pues Amexid justo estaba en un momento en donde lo que quería era expandir un poquito su bracito hacia la sociedad civil, teniendo ya un consejo dentro de Amexid fuerte, con presencia fuerte de sociedad civil, pero todavía no tenían este componente, digamos, dentro de sus líneas de trabajo. Así es que Amexid lo compra y dice, vale, hagámoslo juntos. Y entonces ellos invitan a la GIZ para que también participe en este proceso, a sabiendas de que la GIZ también es una institución de carácter nacional del gobierno alemán, pero interesado en el fortalecimiento del tercer sector. Entonces empezamos a trabajar esto, la estructura y los lineamientos, y lo primero, por supuesto, era pensar que si esto requería de un diagnóstico, necesitábamos a las personas adecuadas para realizarlo, a personas, a académicos con experiencia en el sector y con suficiente herramientas institucionales y técnicas como para desarrollarlo, porque era un mundo, ahí donde la ven, y seguramente ustedes lo saben porque muchos pertenecen a este sector, realmente difícil de hacer. Si de pronto es difícil tener el concepto de sociedad civil organizada, ahora mucho más, si lo decantamos todavía nos quedamos solamente con el tema de fundación. Entonces así fue que invitamos a dos grupos de investigadores conocidos por nosotros, pero también muy reconocidos entre el sector, y fue que invitamos al equipo de la UAM y al equipo del CIESC, que afortunadamente logramos hacer una excelente sinergia con ellos y no tuvimos que decidir por uno u otro, sino que trabajamos en conjunto, CEMEFI y estos dos equipos desde la perspectiva más técnica y con todo el apoyo institucional y las recomendaciones por parte de GIZ y de Amexid. Así surge este proceso que les diré que nos tomó 2 años, poquito más de 2 años en llevarlo a cabo. Fue intenso porque pues desde clavarnos en cuestiones conceptuales hasta meramente logísticas de y ahora cómo levantamos la información y a quién le preguntamos y cómo mandamos los correos y demás. Lo logramos, creo, al fin y al cabo. Y ustedes verán al final, por supuesto, que algunas de las recomendaciones son líneas de trabajo muy claras para las fundaciones en México, para el grupo de donantes en México, en principio para reconocerse a sí mismos y para que otros les puedan reconocer, porque uno de los principales hallazgos y diría yo problemas de este subsector dentro de sociedad civil organizada es que no queda claro quiénes son, cuáles son sus características, cómo los podemos identificar. Y si ese es el caso, pues cómo trabajamos entonces con gobierno, si ni siquiera sabemos quiénes son los verdaderos interlocutores en el tema. Entonces yo ahí dejaría mi participación comentándoles como este primer antecedente, el acercamiento al trabajo y con la intención de continuarlo y ahora sí, después del diagnóstico que ustedes verán muchos de los hallazgos que van a presentar los investigadores, pero empezar a pensar en cómo aterrizarlo directamente sobre acciones de donantes o de instituciones que nosotros llamamos fundaciones, a la vinculación con gobierno a escala federal. Y creo que algo muy importante es empezar a
pensar o a imaginar cómo podemos decantar después al trabajo local, que en principio es algo que, como les decía, no lo hemos tomado. Y yo nada más quiero aprovechar 2 segundos para disculparme que no me voy a poder quedar al final de la presentación, pero recordarles que desde CEMEFI y desde el área de investigación en particular, pues estamos totalmente dispuestos a comentarles más acerca de este estudio y de otros que realizamos, y por supuesto quedarme a su disponibilidad para cualquier contacto, y aprovecho para dejarles mi correo electrónico, que es lorena.cortés, cortés con s, @cemefi.org. Entonces, lo que quieran saber con respecto a este estudio o a otros tantos que tenemos en la institución o de la vida institucional de CEMEFI, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, Lorena, por el uso tan eficaz del tiempo. Y ahora agradeceremos la intervención del maestro Carlos Gabriel Chávez. Bueno, muchas gracias. También voy a tratar de ser muy breve y muy puntual para hacer más dinámico este evento. Yo voy a presentar el encuadre teórico-metodológico que utilizamos para la realización del estudio. Es de mucha utilidad la intervención de Lorena porque explica un poco cómo institucionalmente se fue imaginando llevar a cabo este estudio. Una vez que hubo la decisión de llevar a cabo el trabajo, de llevar a cabo la investigación, y aquí quiero hacer un muy breve paréntesis para agradecer la invitación que CEMEFI hizo en su momento al equipo de la UAM para participar, y también saludar el interés de la Universidad Ort por la presentación el día de hoy. Y a mí me da mucho gusto estar aquí porque veo a varios de mis estudiantes de la Universidad Ort. Yo aquí en la Universidad Ort estoy a cargo de los seminarios relacionados con metodología, entonces justamente mi participación creo que puede ser de utilidad para algunas de las cosas que hemos estado discutiendo durante todo el semestre en el aula. Cierro el paréntesis. Habíamos nosotros, una vez que se decidió que teníamos luz verde para hacer el trabajo, recuerdo en la primera reunión nos sentamos y nos preguntamos, bueno, ¿qué son las fundaciones? ¿Qué es la administración pública federal? ¿Qué debemos entender como relación de las fundaciones y la administración pública federal? Entonces, desde esa perspectiva, pues tuvimos que hacer un trabajo como típicamente se recorre un camino de investigación. Partimos de un muy breve marco teórico, definimos algunas herramientas metodológicas a partir de los conceptos que discutimos y de la manera en la que tuvimos que definir operativamente algunas de los objetos de estudio fundamentales, y a partir de eso levantar la información que era necesaria para entender con un poco más de claridad cómo está la relación entre fundaciones y gobierno federal. A mí me parece que fue un acierto haber decidido hacer el diagnóstico. Y creo que también ese tema es importante para la Universidad Ort porque cualquier recomendación que se hace sobre una intervención, sobre alguna manera en la que se trata de impactar el ámbito público, requiere forzosamente, al menos de manera preliminar, de reconocer el ámbito en el que se va a hacer esta intervención, los sujetos sobre los que impactaría la intervención y la manera en la que es mejor definir las partes de esta intervención. Ustedes verán, Rodrigo y Jackie prepararon una serie de recomendaciones muy útiles tanto para gobierno federal como para fundaciones, pero no salieron de la nada, salieron con una lógica narrativa
de los hallazgos que se encontraron en el diagnóstico. Entonces, a mí me parece muy importante puntualizar esto porque cualquier intervención que se haga sobre lo público, sobre el ámbito público, necesita forzosamente de un diagnóstico. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue definir los contornos del proyecto, un poco el contexto, el marco referencial, los conceptos clave y la metodología. Primero que nada, en el contexto nosotros definimos de manera general el contexto en el que se desarrolla tanto fundaciones como gobierno federal. Este es un contexto complejo y definido por una serie muy amplia de actores, instituciones, programas, regulaciones, y distintos procesos que afectaban y influenciaban el trabajo cotidiano de las fundaciones. Y nosotros nos hemos dado cuenta, porque también hemos trabajado mucho desde esta perspectiva, hay distintos mecanismos con los que la Administración Pública Federal apoya cotidianamente no solo a las fundaciones, sino más en general las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, uno de los primeros problemas y uno de los primeros hallazgos que encontramos es que no hay un reconocimiento legal específico para las fundaciones. Más aún, muchísimos de los servidores públicos con los que trabajamos confunden o no tienen mucha claridad en distinguir a las fundaciones como un actor específico de la sociedad civil. Hay, por lo general, dentro de la Administración Pública Federal, con muy importantes excepciones, como la gente que trabaja en Indesol, como gente que trabaja en la Cancillería, gente que trabaja en Gobernación, que no les queda claro cuál es la diferencia entre organización de la sociedad civil y fundaciones como un subgrupo dentro de este conglomerado. Y nos dimos cuenta que también hay recientes regulaciones en materia de fomento a las organizaciones de la sociedad civil y referente a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Una promoción, por ejemplo, de los mecanismos de participación ciudadana cada vez más fuerte, de distintos elementos que hacían que este contexto fuera complejo. Desde esta perspectiva nos dimos cuenta que las fundaciones se han desarrollado en un ambiente crecientemente complejo y que cambia de manera muy constante y está un poco sujeto a vaivenes incluso de corte político electoral, como muchos ámbitos de la vida pública. Entonces, en ese sentido hay una permanente necesidad por parte de las fundaciones de reconocer y entender cuál es el contexto. Nuestros conceptos fundamentales son, por supuesto, fundaciones, y las definimos básicamente como organizaciones sin fines de lucro que tienen recursos propios. Eso es muy importante porque en el ámbito de las fundaciones hay un montón de organizaciones que se autodenominan fundaciones, pero no cuentan con recursos propios y no tienen ninguna de las características más elementales de las fundaciones. Y por el contrario, hay un montón de organizaciones que no se autodenominan como fundaciones, pero que en los hechos trabajan como fundaciones. Entonces, más allá de la terminología específica propia de las organizaciones, nosotros tuvimos que hacer un rastreo, una minería de algunos de los datos de las propias organizaciones para construir nuestro universo de análisis de ese lado. Estos recursos propios pueden venir como parte de una empresa, una familia o un grupo de donantes. Por el otro lado, es una definición esa sí es un poco más clara porque hay una legislación al respecto, está la Administración Pública Federal y es el conjunto de instituciones jerárquicamente establecidas que dispone de medios para dirigir y ejecutar las leyes y las políticas de gobierno. Lo más interesante, digamos, en esta parte de los conceptos fue pensar el espectro de relaciones que nosotros consideraríamos como parte de las relaciones válidas dentro del diagnóstico entre las fundaciones y el gobierno. Cuando empezamos a hacer los primeros acercamientos con los actores, algunos nos contaban, no, pues es que yo en realidad soy amigo, un miembro de un staff de la fundación, nos decía, no, yo soy amigo de un servidor público y de repente nos ponemos de acuerdo y nos vamos a echar unas cervezas o
bueno, había que definir el tipo de relaciones que institucionalmente nos interesaban. Y nos dimos cuenta que el abanico de relaciones entre las fundaciones era muy amplio. Había desde relaciones de mucha cooperación, contractuales, muy a mediano y largo plazo, pero también había relaciones superfugaces, cooperaciones ad hoc, muy momentáneas, pero también había incluso relaciones de conflictividad, en algunos momentos de conflicto y rispideces entre servidores públicos de algunas dependencias y las propias fundaciones, cuestionamientos sobre metodologías, tipos de intervenciones y demás. Entonces lo que tuvimos que hacer fue crear y definir un espectro que va desde la rebeldía hasta la indiferencia, y en realidad lo que nos interesaba era todo el tipo de relaciones intermedias que encontramos. Para esto evidentemente también funcionó y fue muy útil las definiciones propias que hizo la OCDE en las directrices para una cooperación de corte más eficaz. Sin embargo, nosotros también dentro del diagnóstico ampliamos un poquito el espectro de relaciones que íbamos a definir. Dividimos las relaciones en las 3 directrices, en diálogo. Las directrices están orientadas hacia el diálogo, el análisis del diálogo, el análisis del intercambio de información y el análisis de la construcción de alianzas. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo veía algunos problemas conceptuales con las propias directrices, porque diálogo e intercambio de información podían ser parte de alianzas, del tipo de alianzas que eran parte de entre gobierno federal y las fundaciones. Entonces también tuvimos que posicionarnos y definir algunas cosas en este punto. Finalmente, la metodología. Nosotros utilizamos una metodología hasta cierto punto híbrida. Por un lado, una parte un poquito más cuantitativa y por el otro lado, una parte más cualitativa. En la parte más cuantitativa nos dedicamos primero a construir un universo que partió, por un lado, del listado de fundaciones con el que trabaja cotidianamente el CEMEFI, pero también con insumos que venían de otras investigaciones, como la que habían hecho sobre las fundaciones empresariales, Rodrigo Villar y Jackie Butcher, solo un año antes, ¿no? Retomamos varias fuentes de datos y construimos un universo más o menos de unas 250, 260 fundaciones. Por el otro lado, nuestro objetivo central dentro de la Administración Pública Federal, que son los servidores públicos que más o menos están familiarizados con el tema, fueron los enlaces de la administración pública, los enlaces con que cuenta la Administración Pública Federal en cada una de sus entidades con la sociedad civil. Entonces, no nos fuimos a buscar, yo he hecho cálculos en otras investigaciones, hay cerca de 2 millones, calculo que hay cerca de 2 millones de servidores públicos en la Administración Pública Federal, pero quienes conocen realmente el tema de sociedad civil son estos enlaces con los que cuenta cada entidad. Entonces, nuestro objetivo era más bien trabajar con ellos. Y más o menos están por el orden de los 100 distribuidos en todas las entidades de la Administración Pública Federal, y con ellos trabajamos, con estos 2 grupos trabajamos 2 instrumentos con los que hicimos un levantamiento amplio de datos. Recuerdo que creamos 2 instrumentos con cerca de 70 reactivos. Entonces se creó una base de datos más o menos importante. La corroboración de estos instrumentos. Perdón, si podemos ir cerrando un minuto. La corroboración de este levantamiento lo hicimos a partir de instrumentos más de corte cualitativo. Trabajamos hicimos un par de grupos focales, se hicieron también 2 talleres que sirvieron más para la parte de las recomendaciones, y se hicieron varias entrevistas semiestructuradas con distintos servidores públicos y miembros del staff de fundaciones y algunos informantes clave que consideramos que eran importantes para el desarrollo de la investigación. De ahí partimos nosotros para hacer, con esta información hicimos un diagnóstico, y Humberto les va a presentar los hallazgos más importantes del diagnóstico.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy grato estar aquí en Universidad OR, donde también soy parte del claustro, y comentarles un poco sobre lo que encontramos. La siguiente, por favor. La siguiente. Primero, esta es la estructura de lo que presentaremos. Primero, las generalidades de la relación que encontramos entre fundaciones y administración pública en general, el origen de estas fundaciones, la colaboración según tipo de fundaciones, eso es muy importante. Los tipos de relaciones son distintos en función de el tipo de fundación del que se hable, no es una relación, digamos que igual en todos los tipos de fundaciones, hay sus diferencias según el tipo. Los retos de la colaboración y la estructura general de qué fue lo que medimos. El segundo aspecto que analizaremos es el diálogo, que es la primera directriz, el diálogo entre las fundaciones y la administración pública, y para eso, cuando construimos y pensábamos materializar el diálogo, primero nos centramos en saber cuáles eran esos aspectos básicos para que pudiera entablarse un diálogo entre fundaciones y administración pública federal. El primero era qué beneficios vamos a obtener mutuamente. El segundo es dónde se dan esos espacios de diálogo, los mecanismos que materializan el diálogo. Otra era no solamente que los espacios existieran, qué tanto se usan, la frecuencia de uso de esos espacios de diálogo y desde luego los obstáculos. La segunda directriz es el intercambio de información entre fundaciones y administración pública, y aquí había un caso, y es un caso muy particular en México, como ustedes saben, con los temas de transparencia, todos pueden acceder a información, se solicita, etcétera. De tal forma que lo que no quisimos medir fue justamente eso, sino el intercambio de información más allá de lo que se puede acceder por ley, ¿no? Más allá de la ley de transparencia. Los propósitos, cuáles son las motivaciones para el intercambio y también cuáles son los mecanismos para hacer de ese intercambio una realidad. Y finalmente, el tema de alianzas, cómo es una alianza típica en México entre una fundación y la administración pública federal. Y en temas de alianzas, pues evidentemente los obstáculos. Me voy a la primera parte. Esta es la composición de las fundaciones en México, lo comentaba Carlos. Cuando hablamos de fundaciones nos costó trabajo tratar de asir un concepto. Finalmente tomamos distintas fuentes, la del CEMEFI, la de CIESC, la de WINS, Comunalia, entre otras fuentes de información, y yo diría que el matiz por el cual logramos también tratar de conceptualizarlas fue a partir de los recursos. Entonces, ese fue un avance importante. Así es como, esas son las que participaron, el tipo de fundaciones participantes. La siguiente, por favor. Y el primer punto era, en términos generales, ¿con quién se relaciona el gobierno federal o con quién se relaciona el gobierno federal en términos de esta distinta tipología de fundaciones? Y en primer lugar encontramos que la mayor relación del gobierno federal está con las fundaciones comunitarias. En segundo lugar, si bien ahí dicen las intermedias, si sumamos las empresariales con las de corte multiempresarial, sería el segundo tipo de fundaciones con las que más relación guarda la administración pública federal. Y en términos de sectores, los sectores donde más relación hay entre fundaciones y la administración pública federal es primero en el sector de desarrollo social, segundo salud y tercero educación. La siguiente, por favor. Gracias. Y queríamos saber cómo es esa relación. Primero, creo que lo más relevante es que la relación que encontramos fue mayor a lo que esperábamos. Hay una mayor relación de la que nosotros teníamos inicialmente como advertida. La relación es incipiente pero creciente y vemos que se intensifica paulatinamente. Todas las fundaciones afirmaron tener alguna relación con la administración pública federal. Después vamos a desagregar esto por las directrices. Esto es en términos generales, porque vamos a ver que según la directriz la relación cambia. El 80% de los servidores públicos expresaron haber colaborado con alguna fundación y
también observamos, esto que ya apuntó también Carlos, que el gobierno federal ha promovido mecanismos de diálogo, participación y coordinación. Actualmente el último censo es de 471 mecanismos de participación ciudadana en la administración pública federal, venimos de 380, si no mal recuerdo el censo anterior, así es de que bueno, esto es uno de los temas que pudimos también observar. ¿Cómo ve el gobierno federal a las fundaciones? Y lo apuntaba, ya lo apuntaba Lorena. Es un tema de que salvo muy dignas excepciones que también ya la señaló Carlos, todo tipo de organización de la sociedad civil cabe en la misma canasta, ¿no? No necesariamente hay una diferenciación en la tipología de organizaciones de la sociedad civil. Desde luego, dependencias y entidades como el INDESOL, como Gobernación, como la Secretaría de Hacienda, como Relaciones Exteriores, tienen una claridad de esto, pero no es así en toda la administración pública. El gobierno federal ve en las fundaciones fuentes de legitimidad y fundamentalmente reconoce en ellas su capacidad de implementación. El 48% de los servidores públicos reconocen, en términos de fase de política pública, la implementación es de los aspectos donde más se colabora. El segundo es el diseño de programas, el tercero es la evaluación de programas. Y a diferencia probablemente de lo que sucede en otros países, las fundaciones no son fuente de financiamiento para el gobierno federal. En otros países sí lo son. En el caso mexicano no es así. Solamente 5% de los entrevistados servidores públicos afirmaron haber recibido recursos de alguna fundación para la implementación de programas, de sus programas. Los obstáculos de esta relación, ahí tiene mucho que ver con la propia estructura del gobierno en cualquier orden, federal, estatal, municipal, pero estamos analizando la parte federal, y es la diferencia en los tiempos presupuestales, la alta rotación de los servidores públicos, las dificultades para establecer relaciones de trabajo horizontal, esto lo veremos más adelante, cómo hacer relaciones tú a tú, de pares, la falta de instrumentos jurídicos específicos adecuados, por el lado de las propias fundaciones, cierta miopía en cuanto ver en el gobierno federal a verlo fundamentalmente como un colaborador en términos financieros, ¿no? Una fuente de recursos, y eso lo que pudimos observar es que se desaprovechan pues otras posibilidades de escala, de impacto, de sus capacidades logísticas, redes de interconexión, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y particularmente en la relación había cierto temor a aventarse por parte de los servidores públicos. Era un asunto de solamente puedo hacer lo que la ley me dice, y si no hago lo que la ley, si me voy más allá de lo que la ley dice, ¿qué tal si me sancionan? ¿No? Era un poco este restemor de decir, no están dados necesariamente los elementos institucionales para que pueda haber otro tipo de relaciones más flexibles. Y un elemento también que encontramos es que con la rendición de cuentas y transparencia, con todos los mecanismos que están generando, también de repente esto probablemente está generando algunas externalidades negativas en materia de la posibilidad de innovar político y de innovaciones político-administrativas en esta relación. No decimos que está mal la rendición de cuentas y transparencia, decimos que eso trae externalidades que pueden ser negativas para la relación, en tanto que los pueden meter en ciertas camisas de fuerza. Adelante, gracias. Esto es lo que medimos. La relación está dada entonces a partir de las directrices definidas por NetForward, que son diálogo, intercambio de información, alianzas. Como lo comentamos, se trataba de saber cómo íbamos a ponerles patitas al diálogo para medirlo, cómo íbamos a ponerle patitas al intercambio de información para poder dimensionarlo, igual que con las alianzas. Esos fueron los ejes. Vamos con el primero, que es diálogo. Y ahí encontramos cuáles eran los beneficios del diálogo. Primero, ahí podemos observar, los de azul son Administración Pública Federal, el otro son las fundaciones, el gris. Fundamentalmente los intereses están centrados en aspectos más estratégicos que técnicos. La relación está más centrada en unir intereses con otros y conocer mejor a otros actores, más allá en precisar los objetivos institucionales de determinados programas o fortalecer algunos programas, etcétera. La siguiente, por favor. Otro es
cómo se materializa ese diálogo. Y es a través fundamentalmente de alianzas formales, de comités, de consejos, de comisiones, y hay un dato importante, que hay 18% de los respondentes que dijeron no participar en ningún mecanismo de diálogo. La siguiente. Otra es la frecuencia de diálogo. Ahí podemos observar que mientras que para la administración pública federal está por ahí del 71% en algunas ocasiones y sí muy a menudo, es decir, respuestas más favorables en términos de la frecuencia. En términos de las fundaciones anda por ahí es 54%, ¿no? Entonces hay mayor percepción de los servidores públicos de la frecuencia de diálogo que de las propias fundaciones. La siguiente, por favor. Y los obstáculos que encontramos en esta relación. Primero se hablaba de la burocratización de procesos deliberativos y administrativos, y no la burocracia en términos weberianos, sino la burocracia en términos más de Vox Populi mexicana, ¿no? Es decir, estos riesgos de que no sea un asunto de institucionalización, sino de burocratización de la relación entre los dos. Que los espacios de participación son complejos y que de repente los procesos deliberativos y administrativos de estos mecanismos son tortuosos. Creo que todos aquellos, tanto del gobierno federal como de sociedad civil, que hemos participado en estos mecanismos, podemos dar cuenta de ello, ¿no? Son pesados, son mecanismos un poco efectivamente tortuosos. Después, los espacios son deliberativos, pero no necesariamente decisorios. Y eso, primero, también observamos que había cierta falta de entendimiento por parte de los actores de la sociedad civil sobre su carácter eminentemente consultivo cuando se participa en los gobiernos de este tipo de cosas. Y eso genera ciertas expectativas fallidas o no cumplidas por parte de quienes están participando. Mina un poco el ánimo de esa colaboración, de esa relación. Y la otra, algo muy importante, si bien hay 471 mecanismos, la verdad es que no están visibilizados, no se identifican dónde están ni las fundaciones ni los servidores públicos lograron identificarlos claramente, no cuáles, dónde están, cuáles son, etcétera, por favor. Con eso, esa es la parte del diálogo, y luego viene la parte del otro directriz, que es intercambio de la información, haciendo esta advertencia nuevamente. El intercambio es más allá de lo establecido por ley, ¿no? No nos vamos a otra, sino más allá de la ley. En el primer caso, encontramos, en el de diálogo, encontramos que la relación es institucional. En este caso, en el diálogo, en el intercambio de información, la relación no es institucional. La relación es más por medios informales basados en relaciones interpersonales de los colaboradores y de los servidores públicos. El intercambio obligatorio no rutinario de información es la excepción a la regla, y compartir información no es fuera de lo que legalmente están obligados. Es decir, 29%, solamente 29% de las fundaciones que respondieron dijeron haberlo hecho, y el 33% de los servidores públicos. La siguiente, por favor. Los propósitos del intercambio fundamentalmente están para el gobierno en fortalecer las políticas públicas, incidir en política pública, mientras que para las fundaciones está de igual forma el fortalecimiento ya de sus programas operativos. Y uno de los elementos importantes era para qué usaba la información el gobierno federal, y fundamentalmente es para el diseño de los programas, en primer lugar para cambios o modificaciones a la ley o a la política pública, y en tercer lugar para los diagnósticos. Es decir, de repente creo que en el sector, en términos generales de organizaciones de la sociedad civil, tendemos a decir que las organizaciones proveen mucho de insumos de diagnóstico, etcétera, etcétera. Lo que aquí podemos ver es que en el caso particular de fundaciones, sin generalizar, en el caso particular de las fundaciones, el diagnóstico no es el primer propósito de uso de la información, sino el diseño de programas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles eran estos mecanismos que se hacen para el intercambio de información? Fundamentalmente la relación interpersonal, la petición directa con el servidor público, ¿no? O con el funcionario de la fundación. Algo que nos llamó mucho la atención es que de las tres directrices, el que menos respuesta, participación, de alguna manera, tuvo fue este. Aquí participaron pocos servidores públicos, pocos respondieron y pocos
también fundaciones, pero sobre todo pocos servidores públicos. Hicimos desde luego nuestras pruebas para ver si no se debía a otros factores que fueran coincidentes, que fueran repeticiones, etcétera, y comprobamos que no era así. Lo que encontramos es que es necesario trazar una ruta que implique la estandarización de la información, pero vemos también que con la Alianza para el Gobierno Abierto habrá posibilidades de contribuir significativamente al fortalecimiento de los mecanismos de intercambio, ya que hará asequible la información para todo el público. La siguiente, por favor. Nos vamos a la última, que es alianzas. Y las alianzas, inicialmente, como bien comentaba ya Carlos al inicio, medimos distintas y nos concentramos en la que interesaba hay distintas posibilidades, ustedes ya lo vieron, de relación gobierno-sociedad civil, se pueden dar en un mismo plan. Una organización puede estar primero de este lado y después en otro, ¿no? Las relaciones son así, y nos interesaba particularmente, según las directrices de NetForward, era la alianza, es decir, una relación entre pares, de tú a tú. La siguiente. Lo que encontramos es que una alianza típica en México entre una fundación y el gobierno federal es formal, es institucional. Se instituye mediante instrumentos jurídicos, generalmente es de corto plazo, es lo que nos dio la mayor parte de las respuestas. El gobierno federal participa con la disposición de recursos financieros en especie y se instituye nuevamente, primero para implementar programas o proyectos, después para diseñar y finalmente para evaluar programas. El 79% de todos los encuestados, sin embargo, tienen una muy buena opinión de las alianzas. El 28% de los servidores públicos desconocía si su dependencia tenía alguna alianza con fundaciones. La siguiente. Y por lo tanto había ciertos obstáculos que salían a la luz. Uno, que la construcción de alianzas con instituciones privadas para el gobierno federal es compleja, es legalmente compleja. La tramitología, y en ambos lados había que pensarlo de repente 2 veces antes de aventarse por este proceso mutuo de trámite. Un elemento probablemente natural en toda relación es la desconfianza. Sin embargo, en esta relación sobre fundaciones y gobierno federal, la desconfianza generaba altos costos de transacción, es decir, procesos administrativos largos, marco jurídico complejo, rigurosos controles financieros y excesivos controles de cumplimientos de metas. Esto encarece la relación en términos de el primer aliado de la administración pública, desde luego, pues serán los estados y los municipios, no las fundaciones, ¿no? La constante rotación nuevamente aparece, la constante rotación de servidores públicos que limitan no solamente el seguimiento de acuerdo, sino que encarecen el proceso, es decir, la curva de aprendizaje del nuevo servidor público y el sistema presupuestal completo y de corto plazo. Finalmente, las conclusiones es: uno, la relación es mejor que lo que esperábamos, pero dos, los obstáculos son mayores de lo que también pensábamos. En relación de fundaciones está mejor de lo esperado, distintos imaginarios de fundaciones. La relación administración pública y fundaciones cambia según el tipo de fundaciones, lo podemos ver, pero en el exceso el diálogo, ya lo vimos, existe y se da. El 18 de los fundaciones no participan. El intercambio de información tiene hay niveles bajos de intercambio de información, se privilegian los mecanismos no formales. Y en cuanto a alianzas, pues son formales de corto plazo, tienen por objeto la ejecución de los programas, presentan altos costos de transacción y son complejos. Sin embargo, las alianzas se dan, ¿no? Y a pesar de todo, se mueven. En síntesis, yo diría que mucho de la relación gobierno-sociedad civil en términos de política pública está centrada en la implementación y no en otros procesos necesariamente de política pública. Desde que, bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Sobre las recomendaciones que hicimos como equipo. Que fue un producto, como ya Carlos comentó. Por un lado, el análisis del diagnóstico, las orientaciones que el diagnóstico nos dio para producir unas recomendaciones
con las evidencias más claras. Y segundo, dos talleres que hicimos tanto con funcionarios como con miembros de fundaciones para elaborar con ellos o tener insumos de ellos mejor para las recomendaciones. Son 4 grupos de recomendaciones que hicimos. Una orientada directamente a las fundaciones, especialmente a los mecanismos de coordinación entre las fundaciones y de visibilización de las fundaciones. Un segundo grupo de recomendaciones orientado a la creación de una plataforma para el intercambio de información entre las fundaciones y la administración pública. Una tercera orientada a las normas y al marco normativo para facilitar la relación entre fundaciones y administración pública. Y una cuarta que está orientada a un aspecto específico al cual hicimos un zoom dentro de la investigación, que fue al tema de los proyectos productivos. Un aspecto de la investigación fue mirar cómo se daban las relaciones en un área temática específica, que eran los proyectos de generación de ingresos, dada la importancia que tienen los proyectos de generación de ingresos para las políticas públicas actuales, pero también para el mundo fundacional y todo lo que tiene que aprender mutuamente. Entonces voy uno a uno de las recomendaciones. En relación a la primera recomendación, que está orientada a las fundaciones, ustedes oyeron en el diagnóstico que uno de los temas importantes fue la falta de diferenciación de las fundaciones como un actor, como un grupo particular dentro del mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Es un actor especial, tiene recursos propios, tiene un flujo de recursos continuo que lo hace distinto a aquellas organizaciones que están buscando continuamente recursos. Actúan de manera distinta, se comportan de manera distinta y tienes posibilidades de relación, de alianza diferenciadas en relación a las organizaciones de la sociedad civil, si bien en muchos momentos actúan de manera conjunta. Entonces, pensando mucho en esa recomendación y teniendo en cuenta prácticas exitosas que ha habido en el mundo y especialmente en América Latina, una de las prácticas importantes que aquellos países que tienen asociaciones específicas de fundaciones, Brasil tiene el GIFLA, el grupo de fundaciones, Colombia tiene la asociación de fundaciones, Argentina tiene el grupo de fundaciones, y eso ha permitido que las fundaciones tengan reconocimiento específico dentro de la población y dentro del gobierno, porque son instituciones orientadas a generar visibilidad, pero también instituciones que ayudan a generar aprendizaje mutuo entre las mismas fundaciones. Es una primera recomendación es reforzar la coordinación que existe actualmente en México entre las fundaciones. Hay varios ejemplos de formas de coordinación. Una, tal vez la más importante actualmente, es Comunalia, que es la Asociación de Fundaciones Comunitarias, 18 fundaciones pertenecen a Comunalia, que ha hecho un maravilloso trabajo en sus 4 años más o menos de existencia para darle un mejor carácter, para dar una mejor visibilidad a las fundaciones comunitarias del país, para generar un mayor aprendizaje entre ellas, para hacer un mejor perfil de lo que son y lo que no son las fundaciones comunitarias, para contribuir en sus relaciones con los gobiernos a nivel federal y a nivel estatal. Entonces es un grupo que es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en México, pero también tenemos el nodo mexicano de Reamérica. Reamérica es una red de 80, 90 fundaciones en América Latina orientadas a un tema de desarrollo comunitario. Hay un nodo específico en México, 17 fundaciones participan en él, que permite que estas fundaciones se unan, trabajen, aprendan, se coordinen y generen proyectos articulados. Y también está un grupo que ya Lorena nos comentaba, que es el Foro de Donantes e Inversionistas Sociales, que coordina CEMEFI. Es un foro que se reúne de tiempo en tiempo, reflexionan sobre el mundo de las fundaciones donantes. Entonces, una primera recomendación es buscar que estos embriones, digamos, de relación y de vínculos de las fundaciones se expandan, se coordinen y piensen en avanzar en una asociación de fundaciones. Eso permite hacer muchas cosas: difundir
Primero, sistematizar y después difundir los programas exitosos y las lecciones aprendidas del trabajo conjunto. Segundo, que las fundaciones mismas mapeen las relaciones que han tenido, valoren las relaciones que han tenido con el gobierno e informen a otras fundaciones y al mismo gobierno. Tercero, que armonicen el lenguaje. Armonizar el lenguaje parece una cosa muy sencilla, pero el concepto de fundación no está claro en el país. Las fundaciones tendrían que ponerlo, hacerlo más visible. El mismo concepto de alianza tiene muchísimas connotaciones. Cuando se pregunta a muchos, ¿ustedes tienen una alianza? Muchos dicen sí porque reciben recursos del gobierno. Pero una alianza es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo definir una alianza? ¿Qué es una alianza? ¿Cuáles son los elementos de una alianza? Entonces, hay muchos elementos para armonizar el lenguaje. Las fundaciones pueden contribuir a armar un programa para ellas mismas, para las fundaciones de capacitación y también para funcionarios, para servidores públicos. Pueden crear grupos temáticos, así como las fundaciones comunitarias establecen una organización entre ellas, también se puede hacer grupos temáticos de las que trabajan en educación, las que trabajan en salud, las que trabajan en cualquiera de los campos temáticos para aprender entre ellas. Y por supuesto se puede promover un trabajo de incidencia en políticas públicas donde las fundaciones preparan como conjunto y como grupo específico orientaciones para incidir en las políticas públicas y avanzar en ese tema. Entonces, un primer tema de recomendaciones, un grupo de recomendaciones, tiene que ver con la visibilización y la acción conjunta y colectiva de las propias fundaciones. Un segundo grupo de recomendaciones es más sobre la relación entre fundaciones y la administración pública y la denominamos como la creación de una plataforma para el intercambio de información. Hay también unas prácticas en América Latina que nos orientan en opciones que son interesantes. Colombia tiene promovida por la Asociación de Fundaciones una plataforma que se llama la Plataforma Estratégica de Gestión de Proyectos, donde todos los proyectos de las fundaciones de Colombia están georreferenciados y cualquiera del país puede ver dónde está haciendo algo una fundación. Pero además esos proyectos, esa plataforma se une con la plataforma que tiene el gobierno nacional, que se llama el Mapa Social, donde todas las intervenciones del gobierno están georreferenciadas y las dos permiten dos cosas: que se sepa qué pasa en el país, en Colombia, sobre la acción de las fundaciones y sobre el gobierno, pero más importante aún, que se sepa en dónde hay trabajo conjunto o por lo menos dónde están juntas sin hacer trabajo conjunto, que también es un dato muy importante. Aquí está el gobierno, aquí está una fundación, están ambos en educación, pero no están trabajando juntos. Entonces, el hacer una plataforma donde está la información de las intervenciones del gobierno y de fundaciones permite, y ya lo que ha permitido en Colombia, que se establezcan mayores posibilidades de diálogo entre los dos. Esta misma idea está en Argentina. El grupo de fundaciones de Argentina tiene también un mapa georreferenciado sobre los proyectos de las fundaciones, pero no hay un mapa social del gobierno. Entonces, crear una plataforma para el intercambio donde se mapeen los programas que tienen unos y otros, gobierno y fundaciones, donde se fomente el aprendizaje interinstitucional de unos y otros, especialmente en aquellos campos donde podían trabajar juntos, donde se institucionalicen mecanismos de información que no dependan solamente de la voluntad de cada uno de los actores, sino que sea más institucional y puedan caber en una plataforma, y donde se puedan establecer además alianzas con entidades internacionales para estandarizar la información que hay sobre las fundaciones. Uno de los grandes problemas en el mundo, pero especialmente en América Latina, es que la información sobre el mundo de las fundaciones es muy dispersa. Estamos ahorita terminando un trabajo con la Universidad de Harvard, que se está haciendo un mapeo en varios países a nivel global y en América Latina con 6 países, que permite identificar cuántas fundaciones y muchos elementos en común, que va a ser la base para poder estandarizar información. Vamos a ver
cuántos son los recursos de las fundaciones, cuántas fundaciones, qué tipos de fundaciones hay, y muchos elementos, pero que nos permite comparar entre los países. Eso es un dato importante para investigadores, pero también es un dato muy importante para políticas públicas y para prácticas que puedan reforzarse entre países y donde la cooperación internacional tiene un gran juego. Un tercer grupo de recomendaciones se relacionan con el marco normativo y reglamentario, y esto la recomendación principal es buscar pasar de ese relacionamiento existente que Humberto nos ha contado, que es más de lo que esperábamos, a un relacionamiento que sea más institucional, más estable y más continuo. Entonces, para esto, un primer elemento importante es el establecimiento de presupuestos multianuales. Una de las grandes dificultades para la constitución de alianzas y para la constitución de relaciones más estables y duraderas es la dificultad que tiene el gobierno para dar recursos que vayan a más de un año, porque eso dificulta las posibilidades de pensar en el largo plazo en las relaciones entre fundaciones y el gobierno. Un segundo elemento es simplificar los convenios de colaboración. Hay convenios de colaboración entre las fundaciones de gobierno, como ya nos han dicho, pero cada vez están más complejos y no hay un aprendizaje interinstitucional entre las agencias del gobierno para entender cuáles serían los mejores elementos de convenios que sean suficientemente buenos, pero lo más simple posibles. También es importante que haya más estabilidad en las reglas de operación, porque cambian mucho las reglas de operación y tampoco hay un aprendizaje de cuáles son las buenas reglas de operación que facilitan el intercambio y el relacionamiento. La institucionalización de los acuerdos también es importante. Muchos de los acuerdos son acuerdos que dependen de una persona una persona en la administración pública y la fundación, y no quedan institucionalizados o se hacen convenios que son muy sencillos, que no pasan de administración a administración. Y por otro lado, un punto que es fundamental para generar más incentivos es que los espacios de diálogo, que son espacios de diálogo que no tienen dientes, que no terminan en decisiones, que generan desincentivos a la participación de parte de las fundaciones. Si hubiera una ampliación en el carácter decisorio, más posibilidades decisorias a partir de los espacios, posiblemente la participación de las fundaciones sería mayor en estos espacios. Por último, para cerrar, una recomendación que hicimos especial para lo que tiene que ver con los proyectos de generación de ingresos, proyectos productivos. Aquí la recomendación es construir mucho de programas que están avanzando de manera importante. La Walmart, PepsiCo, Fundemex, Ashoka, tienen un trabajo maravilloso de pensar el tema de generación de ingresos como ecosistema y como trabajo multiactor, y hay muy buenas experiencias en México. Entonces, un primer elemento es pensar en el conjunto del ecosistema y de la cadena de valor, o sea, pensar no en apoyos puntuales a organizaciones específicas, sino pensar en apoyos de más largo plazo al ecosistema, pensando como ecosistema cuáles son las entidades institucionales, gobierno federal, programas estatales, las fundaciones donantes, los proveedores, los comercializadores, para pensar el ecosistema y proyectos de largo plazo, ojalá territorial. Y, por otro lado, difundir las lecciones aprendidas de estos programas que no se han difundido suficiente para que sean conocidos por los programas federales, y establecer mecanismos de evaluación que generen incentivos más positivos al gobierno para apoyar no solo acciones específicas, sino para apoyar proyectos de largo plazo. En general, los indicadores para el gobierno es cuántos recursos desembolsó para un proyecto y no tanto qué tan sostenible fue la experiencia, la iniciativa productiva y qué tantos resultados perdurables dejó. Por lo tanto, si se cambian los incentivos y los indicadores de evaluación, podría generar incentivos más propicios para fomentar este trabajo de apoyo. Gracias. Dejo por ahí. Bueno, y ahora para el cierre del panel le damos la palabra a la maestra Lorena López de GIZ.
Gracias. A mí me encomendaron la tarea de dar las conclusiones, pero ahora pensándolo bien, si concluimos esto, yo creo que apenas empieza, ¿no? Entonces, sería más bien, o me gustaría agradecer el espacio a la Universidad Ort también para poder presentar este estudio. Es la cuarta vez que se presenta. Afortunadamente el estudio ya se difundió en la reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz. Ahí fue la primera vez que vio la luz pública. Eso fue en Nairobi el año pasado. Hubo una presentación el 21 de febrero en la Cancillería, en la sede de la MECSID. Hubo también ya una presentación donde estuvo Lore Cortés y Fabiola Soto de la MECSID en París en la reunión anual de Net Forward. Esta es la cuarta presentación con la Universidad Ort y con miembros de sociedad civil, y creo que lo que nos falta es hacer una presentación con funcionarios del APF, ¿no? Para justamente devolverles un poquito del trabajo que ellos pues también contribuyeron y nos dieron. Entonces, yo más que conclusiones traigo algunas consideraciones, algunas ideas. Creo que los colegas que expusieron han dejado muy claro pues cuál es el fruto y lo valioso de este trabajo de colaboración entre fundaciones y gobiernos, dónde están los retos, dónde están las oportunidades. Creo que también es muy importante para nosotros desde la GIZ señalar que pues el propio proceso de crear o de diseñar este estudio fue un proceso de colaboración multiactor. Como Lore lo señalaba, empezó por un acercamiento que tuvieron con ella los de la OCDE, con CEMEFI. Ella pudo traer a la MECSID y la MECSID suma a la cooperación internacional a este esfuerzo. Se logra la colaboración con instituciones académicas de prestigio a través de la UAM, del CIESC. Entonces creo que en sí el propio ejercicio muestra la riqueza de la colaboración multiactor. También yo creo que en algunos momentos sus retos, ¿no? Pero creo que fue una muy buena práctica. También me gustaría señalar algo que fue importante. México, a través de este estudio, se siente un precedente en la implementación de los guidelines. A la par que México fue un caso piloto, también habrá que decir que se implementaron estos guidelines o se hicieron estudios similares en Kenia, en India y en Myanmar. Son países bastante diversos, disímbolos, pero creo que hay por ahí, Daniel traía un cross-cutting análisis que se hizo de cuáles fueron los hallazgos en estos 4 países. Creo que México sale muy bien parado. Creo que también la experiencia de cómo se adaptó metodológicamente el estudio de los guidelines a la realidad nacional fue un ejemplo para otros casos, sin ir demasiado a detalle. Por ejemplo, el hecho de traer a la cooperación internacional a este estudio a través de la GIZ. En Myanmar nos decían, queremos tener algo similar. La GIZ, la cooperación alemana, no está en Myanmar, pero se acercaron, por ejemplo, al British Council, que ellos tienen un trabajo con fundaciones muy fuertes. Entonces fueron adaptando también el propio proceso de México a sus realidades nacionales, y creo que ese es otro gran logro y gran contribución de este estudio para el trabajo de fundaciones y gobiernos nacionales, ¿no? Creo que queda clara la necesidad de seguir trabajando en la colaboración de gobiernos y fundaciones. Nosotros tenemos mismo el propio reto de cómo vamos a implementar nuestras cuatro recomendaciones, ¿no? Y creo que no es solamente un reto para México. Hace 2 semanas estaba por acá gente del Ministerio de Cooperación Económica de Alemania, quien es el principal fundador de la cooperación alemana. Ellos estaban sorprendidos porque México ya tenía un diagnóstico como esto. En Alemania nos decían, no tenemos eso. En Alemania tenemos el grandísimo reto de sumar a las fundaciones a la cooperación internacional. Y veían, por ejemplo, el caso de Stuttgart, ¿no? Que hay empresarios que tienen mucha capacidad, mucho potencial de contribuir a actividades de cooperación con fundaciones o con el gobierno, pero no se conocen.
conocen. Entonces un poco nos decían, lo que ustedes hicieron tenemos que hacerlo en Alemania y ahora queremos que las instituciones mexicanas nos transfieran ese conocimiento. Entonces ya las lógicas de la cooperación son completamente diferentes y creo que un referente o una oportunidad que tenemos ahora es la Agenda 2030, ¿no? Y lo hablábamos con Rodrigo hace unos momentos, cómo podemos apoyar la implementación de la Agenda 2030 con este tipo de herramientas, de instrumentos muy concretos, ¿no? Entonces creo que por todos lados no hay conclusiones, sino más bien hay una gama de oportunidades de colaboración, ¿no? Que creo que pueden trascender el estudio y pueden sentar un precedente importante en la colaboración de fundaciones y gobierno de México, ¿no? Quizá lo que se me ocurre, y también lo hablamos en algún momento con este funcionario que vino de Alemania, hacer un intercambio de fundaciones alemanas y fundaciones mexicanas, para empezar, para saber cómo está la cosa y de ahí arrancar un proceso quizá un poco más sistemático. Entonces hay una vía nacional, ¿no?, de esto, pero creo que también hay una posibilidad de internacionalizar la experiencia de México. No me queda más que agradecer a todos, al CIESC, a la UAM, a CEMEFI, a MEXID, que han sido socios realmente importantes para la cooperación alemana en este proyecto. Es de ustedes y para Alemania ha sido solamente pues un acompañamiento técnico y en algunos momentos financiero, y gracias a la Universidad Ort por abrirnos el espacio para esta presentación. Gracias. Bueno, ahora creo que abrimos el piso para preguntas que haya del público asistente para los panelistas. Muchas gracias. Bernardo Méndez, director de la Fundación América Sin Muros. Es una fundación reciente. Nosotros estamos buscando el tener una autorización del SAT para poder ser donataria. También me aproximé a la directora general de la relación con la sociedad civil de la propia Cancillería, Luz Helena Baños. No he tenido contacto con Amexil directamente. Bueno, la dirección general está en el marco de Amexil, y me gustaría saber, aparte de esa dirección donde está Luz Helena Baños, qué otras entidades de Amexil son importantes. Nuestro tema es la migración y el apoyo y reinserción laboral de los deportados. Por cierto, algunas personas que no tienen empleo me han comentado por qué no también ver la necesidad de personas, no solamente los deportados, sino personas que no tienen un empleo, ¿no? Ese fue el reclamo, y yo creo que la Fundación tiene la capacidad para también atender esa demanda. Mi pregunta específica es, ¿qué instituciones gubernamentales son claves para establecer ese diálogo y contacto? Cuando uno inicia, esta fundación tiene 3-4 meses y yo pues apenas he estado contratado para dirigir la fundación. Muchas gracias y les felicito por esta muy interesante y útil presentación del trabajo. ¿Sí? ¿Qué tal? Edith Chávez, de la Fundación Caminos Posibles, la primera egresada de la Maestría de Cooperación Internacional de Mora, y también tuve la oportunidad de ser la jefa fundadora del área de investigación en el tema. Me llamó mucho la atención que en la tercera dimensión de análisis que se incorporaron relativo a estas guías de los diferentes guidelines respecto a las alianzas, quisiera saber, mi pregunta específica es: ¿alcanzaron a identificar elementos para analizar la incidencia en política pública? Me parece que hay fundaciones con un enorme peso en las decisiones del gobierno, sobre todo
en sectores como telecomunicaciones, como incluso el tema de las donaciones en materia salaria, en materia de salud, con un fuerte impacto. No son muchas, pero con esas básicas para poder hacer avanzar o obstruir la política pública. Perdón, si me permiten, antes de darle la palabra a los investigadores, tenemos unas preguntas también del público que nos está siguiendo por las redes. Hay dos, bueno, la primera me atrevería a responderla de aquí con el comentario de GIZ. La pregunta es respecto a cuál sería el mecanismo para difundir los resultados del estudio con la Administración Pública Federal, y creo que sí, sería muy pertinente promover un foro con los funcionarios que dieron respuesta a la investigación, porque también eso fomenta la participación en ese tipo de estudios por parte de ellos, saber cuáles son los resultados de la información que ellos compartieron. Pero muy puntualmente para los panelistas, una pregunta va sobre cómo combatir el actual favoritismo y el compadrazgo que hay de apoyos a fundaciones apegadas, ya sea a partidos políticos o bien a empresas multinacionales. Este tema de pasar de la vinculación personal, creo, a más bien a la institucionalización, ¿no?, de la vinculación. Y por otra parte, si hay algún tipo de actividades para dar seguimiento a las recomendaciones arrojadas del estudio, si han habido algún intercambio de ideas entre ya sea los participantes en la investigación o bien en algunos otros mecanismos donde se han dado la presentación de este estudio, se han surgido ideas para dar seguimiento a las recomendaciones identificadas. Entonces, si no hay más preguntas del público, dejaría entonces la palabra a los panelistas. Creo que la pregunta que hiciste, ¿me repites tu nombre, por favor? Edith, que hizo Edith, es muy importante. ¿Por qué? Porque refleja parte de lo que nosotros tratamos de mostrar a su vez en el estudio, que el tipo de relaciones que hay entre el gobierno federal y las fundaciones es súper diversa y es muy amplia y abarca muchísimos ámbitos. Efectivamente, como lo dices, probablemente las relaciones más conocidas y mediáticamente más difundidas son estas relaciones que hay sobre temas puntuales en donde hay una simbiosis a veces entre servidores públicos y el jet set de las fundaciones más poderosas y más potentes. Estoy hablando de el caso Teletón, por ejemplo, toda la parte de fundaciones que le entró a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que por cierto se hace una consideración sobre la cruzada en el estudio. No es cierto, es sobre Prospera, ¿verdad? Sí, es sobre Prospera. Digamos que esa es una muy, muy pequeñita parte del tipo de relaciones que nosotros encontramos. Si tú tienes oportunidad de revisar el estudio, te vas a dar cuenta que el abanico de relaciones y el abanico de posibilidades va muchísimo más allá de eso. Ahora, efectivamente, en algunos ámbitos de la política pública, estas fundaciones tienen cierto peso en términos de definición propia de la política pública y alteran un poco o alteran hasta cierto punto el cauce usual o natural que se esperaría de los procesos de la política pública. Sin embargo, no es la generalidad, eso abarca un pedacito muy pequeñito, pero por el tipo de atención mediática a veces nos hace centrarnos mucho más en eso. A nosotros nos llamaba mucho la atención de las cosas que vimos, otro tipo de relaciones. Por ejemplo, en el tema del intercambio de información vimos que se estaba gestando y que ya venía desarrollándose desde hace un par de años una relación entre la Secretaría de Salud y las farmacias del ahorro, porque las farmacias del ahorro montaron una red de consultorios sobre los que hay dudas sobre su calidad,
pero montaron una red de consultorios que les ha venido entregando una información que puede servir un poco de control para la propia información que produce la Secretaría de Salud en términos del comportamiento de ciertas enfermedades y ciertas cuestiones epidemiológicas. Entonces, por ejemplo, este es un caso bien interesante de relación técnica muy relacionada con el tema del intercambio de información, que queda completamente invisibilizada de las relaciones usuales que nosotros conocemos de las fundaciones y el gobierno federal. Sí, yo diría, por ejemplo, este brinco en el que Esteban Moctezuma Barragán sería un caso típico de alguien que estuvo en los más altos ámbitos de la política federal y ahora conduce, bueno, sabíamos que conduce la Fundación Azteca desde hace un rato, es digamos un caso que representa este fenómeno que tú estás mencionando, pero no es la generalidad. El abanico y el marco de las relaciones entre las fundaciones y el gobierno federal es muchísimo más complejo, muchísimo más amplio y va a muchísimo más ámbitos y estrategias y relaciones que este aspecto. Sí es importante apuntarlo porque esto nos puede llevar la investigación, o al menos una arista de la investigación, hacia temas un poquito más diferentes. Este círculo, esta área gris sobre la que no se ha escrito mucho, de relaciones de corte un poquito más corporativizadas, clientelares, entre el ámbito empresarial y el ámbito gubernamental, pues también es un área de investigación y una oportunidad de estudio bien importante que creo que sí se debería de profundizar. Me parece que lo importante es reconocer que este es un sector en crecimiento y que está retomando muchísima importancia. Lorena de la GIZ nos lo decía con muchísima claridad, es una agenda que está tomando una importancia enorme. Si nosotros vinculamos, y tienes toda la razón en eso, Lorena, si nosotros empezamos a vincular estas discusiones y esta temática, por ejemplo, con la Agenda de Desarrollo Sustentable, con el Objetivo 16, hay el Objetivo 17, hay una potencialidad fenomenal para relanzar la discusión sobre sociedad civil, sobre la cooperación para el desarrollo multiactor, hay muchas oportunidades para realmente hacer cosas pues que pueden llegar a tener cierto impacto en términos de la atención de los problemas públicos. Entonces yo creo que esas áreas de oportunidad son líneas de investigación sobre las que deberíamos de trabajar en los siguientes años. Muchísimas gracias. Sí. La pregunta sobre incidencia es muy, muy importante y si bien no es en este estudio particularmente a nivel de datos, no está medido, es decir, no sabemos cuántas de estas incidieron. No era el propósito, no lo preguntamos así. Sí, déjame responderte con otros datos que se dieron con un proxy, ¿no? Y básicamente es en el estudio que se hizo sobre mecanismos de participación ciudadana y participación de organizaciones de la sociedad civil en programas de la Administración Pública Federal. Ese se levanta cada año, se hace desde 2014. Los datos de 2015, cuando se les preguntó a la administración, a los funcionarios de gobierno, ¿cuáles eran los logros de que la sociedad civil participara en sus programas, sus mecanismos? Primero respondieron 29 de ellos. El total fueron 143, eso no significa que nada más se le haya preguntado 143 respondieron, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya puede haber muchos, pero bueno, de los que respondieron,
20% dijeron que sirvió para reorientar la política pública, y estoy tomando organizaciones de la sociedad civil en general, no fundaciones. El segundo dijo creación de nuevos programas o acciones. El 15% dijo cambios en los programas existentes, 12% en la reasignación de recursos financieros, 10% en la modificación de las reglas de operación de los programas, 7% en la modificación de disposiciones de tipo administrativo, solo 6% en iniciativas de reforma legislativa. Entonces, bueno, digamos que ya hay como un mapa que nos da idea de cómo inciden las organizaciones en lo general. Habría, yo creo que sí es muy buen tema para poder robustecer este estudio, habría que preguntárnoslo en el estudio, las fundaciones en particular, cómo inciden, ¿no? Probablemente en estos mismos ejes. Entonces yo creo que es muy atinada. Y para responder a la pregunta de Bernardo, perdón, estoy también en el Consejo Técnico Consultivo junto con Tere, junto con Carlos, y ahí, bueno, pues lo que nosotros te podríamos decir desde el Consejo Técnico Consultivo es que yo creo que hay 4 ventanillas básicas, si vas iniciando con tu organización. Una, Indesol, que por aquí deben de andar, bueno, por ahí anda, para la obtención de la CLUNY, ¿no? Y el acceso, el registro, etcétera, y entre los incentivos está el acceso a recursos públicos federales. Otro, la donataria teorizada, que ya te acercaste a ellos, ahí está Asunción en el SAT, ¿no? Y si no te podemos pasar los datos, o José Luis Trejo de la Secretaría de Hacienda. Otro, si lo que ya conoces a Luz Helena Baños, y otro, si lo que te interesa es saber de estos mecanismos que yo mencionaba, de los 471, ¿con cuáles te puedes vincular porque son tu tema? Ahí yo te invitaría a que lo vieras con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Hay una Dirección General de Relación con Organizaciones de la Sociedad Civil y con mucho gusto te puedo dar los datos, y ahí te pueden decir qué mecanismos están y cuáles son afines a tu objeto, a tu misión, a la misión de tu organización. Muchas gracias. Creo que el tema de incidencia, para seguir profundizando, es un tema de muchísima importancia para ponerlo a la reflexión de las fundaciones. Tal vez doy 2 datos. Las fundaciones manejan recursos muy importantes. En este momento no sabemos en México cuál es el monto total de los recursos que manejan las fundaciones, pero sabemos que las donaciones que hacen las fundaciones a México fueron en el 2013 2.700 millones de pesos mexicanos. Es un platal, es importante. Pero es una plata importante que se compara con el presupuesto nacional, es muy pequeña. El dato no lo tengo. Tengo el dato para Colombia, acabamos de terminar para Colombia. En Colombia el mundo fundacional es un mundo importante con muchos recursos. La suma de sus presupuestos da el 0.5% del presupuesto nacional. No alcanza el 1%, 0.5%. Ese es un dato muy importante para pensar ¿qué es lo que puede hacer una fundación? Si una fundación trata de arreglar el problema de la pobreza, lo puede hacer en escalas muy pequeñas. Si una fundación trata de mejorar las condiciones de una población, lo hace en escalas muy pequeñas. Si una fundación quiere transformar la situación de género, los temas de salud reproductiva en el país, lo hace en escala muy pequeña. La escala de las fundaciones comparado a los retos de un país son pequeños. Y si lo medimos en estos presupuestos, es así, 0,5, 1% si les va re bien a las fundaciones en un país, ¿sí? Entonces, las fundaciones, su actuar no puede quedarse en tratar de arreglar directamente los problemas de la población. El papel importante de una fundación que tiene una plata, la fundación es la organización más flexible que existe en el mundo, para la cual no tiene que darle cuenta a los votantes, no tiene que cumplir con una meta de excedentes y utilidades como las empresas o sale del mercado. Por lo tanto, tiene el dinero, como dice un colega, más paciente del mundo. Puede invertirlo de la manera más tranquila, más pausada y más estratégica que cualquier otra de las organizaciones existentes en un país. Pero si es así,
El punto clave es incidir en ¿quién tiene la responsabilidad de los problemas de pobreza, de derechos humanos, de temas de salud? El gobierno. Por lo tanto, la gran responsabilidad, creo, el gran potencial que tienen las fundaciones es poder incidir de alguna manera en los responsables. Solo los gobiernos pueden resolver los problemas. Sabemos que pueden, pero no lo hacen, también sabemos eso. Pero una tarea es buscar que lo haga. Y se puede hacer de muchas maneras, una incidencia directa. Hay buenas organizaciones que han incidido sobre los temas educativos en México, pero también hay las alianzas, son un esquema para codiseñar conjuntamente. Un ejemplo, en Colombia la política de primera infancia fue codiseñada conjuntamente entre el gobierno y un grupo de unas 45 fundaciones que están trabajando en muchas áreas. Entonces toda la política está codiseñada y coimplementada, no es solo implementada como operarios, sino codiseñada conjuntamente, evaluada, seguida conjuntamente. ¿Eso qué significa? Codiseñar significa incidirse mutuamente. Hay una manera de incidir que yo incido sobre ti para que tú hagas, pero hay otra que nos incidimos mutuamente, que es codiseñar los programas. Así hay varios campos de acción y las alianzas multiactorales con el gobierno son estrategias también de incidencias para transformar políticas públicas que recogen experiencias probadas en campo por las fundaciones. Si las fundaciones se guían más a eso, a codiseñar con el gobierno, a codiseñar también entre ellas, a incidir en las políticas públicas, a hacer acciones que permitan expandir la escala de su acción con los muchos pero poquitos recursos en comparación. ¿Sí? Son muchos recursos, mucha plata la que tienen las fundaciones, pero muy poquito para los desafíos. Entonces hay que pensar que es la regla del 1%. Si las fundaciones no pasan del 1%. Y si uno no tiene sino el 1% de los recursos, o lo hace estratégico o se queda chiquito en la vida. ¿Sí? Entonces hay que buscar, y por eso la pregunta creo que nos pone a reflexionar mucho, y esa reflexión no es una reflexión que se ha dado tan fuertemente dentro del mundo fundacional mexicano, ¿sí? Porque no hay una forma de reflexionar sobre esto. Hay que trabajar más en cómo se hace esa tarea de influir, incidir, codiseñar, trabajar con las fundaciones entre sí por un lado y las fundaciones y el gobierno para que la escala y el punto, eso es como ¿cómo se llama la terapia que te ponen agujitas? Como la acupuntura, ¿sí? Hay que poner una aguja en el sitio indicado para que los problemas se arreglen. Es una aguja pequeña para que se mueva el sistema en un humano. Pero la aguja tiene que estar en el sitio adecuado. Si la aguja no está en el sitio adecuado, no pasa nada. Entonces tenemos muchas agujas con muchos recursos donde a veces no pasan las cosas que deben pasar. ¿Hay una pregunta? Sí. Okay. Perdón. Hay un par de cosas que encontré. Lo que acabo de decir maestro, es lo que había dicho con la pregunta de internet, que es la evaluación, el monitoreo y el seguimiento. Y yo creo que este estudio es la punta de lanza de algo que es muy grande. Entonces, yo digo, la perspectiva que uno ve en la mesa, ¿quién va a ver que este estudio no quede en un diagnóstico y que nos diga de la colaboración, sino que continúe, ¿no? Porque si no, realmente el trabajo, o sea, está bien que nos informe, ¿no? Muchos de aquí somos organizaciones o tenemos organizaciones de sociedad civil, y la verdad es que sí nos hace falta la evaluación. No vi en el transcurso de la recomendación de los perfiles, la verdad es que el 50% de las fundaciones, muchas veces fundaciones y gobierno no cuentan con los perfiles adecuados de las personas. Y yo no digo que tengan maestría de doctorado, digo que un diplomado o un uso, ¿no? Haría más estratégico el trabajo y haría un gasto menor. Entonces, para sintetizar, el proyecto es increíble, pero ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va a monitorear? ¿Cómo vamos a obtener los que estamos de este lado
participación, ¿no?, más cercana con el gobierno, ¿no?, esas recomendaciones que realmente necesitamos, ¿no? Gracias. Si me permites, muy rápidamente, justamente estamos platicando de eso antes de iniciar el evento. Lo platicábamos con Lorena Cortés, lo platicábamos con Lorena, GIZ, y creo que es muy pertinente tu duda. Lo primero que se nos viene ahorita a la cabeza es que habría que monitorear un poco cómo van comportándose el seguimiento de las directrices, pero eso implica un compromiso institucional y por parte también de las fundaciones que no sabemos si ahorita están dispuestos a hacerlo, al menos de entrada. Lo que sí nosotros podemos de hacer, y aquí creo que también podemos empezar a hacer un conglomerado de actores más fuerte, más potente, más amplio, en donde por ejemplo la Universidad Ort podría entrar como cuchillo en mantequilla, es preparar una capacitación, para dejarlo ahorita a nivel genérico, porque podría ser un diplomado, podría ser y tender hacia a mediano plazo como la construcción de una maestría o algo así, pero es empezar a planear una capacitación para los dos actores, un curso de 30 horas con los temas básicos sobre las directrices, sobre podría ser un punto de arranque, ¿no? Más a largo plazo sí pensamos en este asunto del monitoreo, más a largo plazo sí pensaríamos en enganchar con otras temáticas, por ejemplo el tema de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces creo que hay oportunidades en varios ámbitos, pero hay que empezar, como le hicimos con este estudio, desde algo muy pequeñito, una idea, semilla, a la cual nos vamos sumando y vamos construyendo paulatinamente una respuesta y una propuesta más sólida, más robusta. Agradecemos a los panelistas por su tiempo y también al público interesado, y no me restaría más que agradecer a la Universidad ORT por recibirnos para difundir los resultados del estudio, y con el compromiso también en Amexid, por supuesto, de procurar espacios no solamente para el diálogo, sino para encaminar acciones orientadas al cumplimiento de compromisos como son la Agenda 2030 en México y en nuestra área natural de influencia como son Centroamérica y el Caribe, y con gusto platicamos con los colegas de América Sin Fronteras, y bueno, invitar a los anfitriones a que nos digan dónde conseguir la publicación que nos convocó hoy. Gracias, Daniel. Bueno, solo un comentario. Justamente ese tema de la profesionalización de sociedad civil es de lo que da lugar al nacimiento de esta institución educativa. Eso es la construcción de capital humano en el tercer sector, es como la misión de la universidad. Todos que sepan que tenemos un código QL para quienes quieran bajar la investigación completa. Si algunas personas están remotas y no tienen acceso a ello, por favor búsquenlo a través de nuestras páginas, vamos a ver la manera de hacérselos llegar. Y también en la página de Amexid, me dice Lorena que en la página de Amexid está. Entonces, en la de la OCDE. Y en la de la OCDE también. De la OCDE. O sea, está fácil de encontrar. El objetivo es que se difunda. Y bueno, agradecer a todos los que han estado aquí, presencial o virtualmente, a los que ya partieron, y los invito a continuar siguiendo las iniciativas de esta universidad para fortalecer la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues vámonos.
Gracias.